Muy bien, entonces vamos a continuar con esta segunda parte, que es acerca de este sistema ya, el complemento obviamente del sistema reproductor femenino, que vendría a ser el sistema reproductor masculino, ¿no? Al igual que el femenino, el masculino también podemos hablar de órganos sexuales externos, órganos sexuales internos, pero también se puede hablar acá de órganos primarios, órganos secundarios, ¿no? De acuerdo a la diferenciación que existe durante el desarrollo del varón, ¿no? Entonces, el sistema reproductor masculino, dentro de sus funciones, básicamente son tres. Obviamente es productor de espermatozoides. Acá sí, el varón no madura espermatozoides, el varón produce espermatozoides todos los días, ya, desde la edad fértil, obviamente, incluso hasta que se muere, puede producir espermatozoides. También tiene, bueno, la función de copulación, ¿no? Para depositar lo que los gametos en el tracto femenino y produce hormonas, ¿no? Dentro de ellas la principal hormona que produce es la testosterona. Entonces, dentro de las funciones principales que tiene el sistema reproductor masculino. Entonces, lo podemos dividir, por ejemplo, en órganos sexuales primarios, ¿no? Primarios, que en este caso vendrían a ser los testículos, que son los grandes productores de un andrógeno que se llama lo que es testosterona y que durante el crecimiento del varón, del hombre, le permite diferenciar los demás rasgos sexuales secundarios, ¿no? Que es decir, permite el crecimiento del epidídimo, del conducto deferente, del conducto eyaculador, de la uretra, de las vesículas seminales, de la próstata, de las glándulas bulbo-uretrales. Entonces, secundario se llama porque por la influencia de los andrógenos, que sería la testosterona, empiezan a desarrollarse. ¿Pero dónde se produce la testosterona? En el órgano sexual primario que viene a ser el testículo, ¿no? Eso se refiere a esta división. Y también lo podemos dividir, así como en la mujer, en órganos sexuales externos, ¿no? En internos y glándulas auxiliares. Dentro de los externos tendríamos nosotros a los testículos, los que se encuentran fuera de la cavidad, en este caso serían los testículos, lo que envuelve al testículo, que vendría a ser el escroto, bueno, y el pene, pues, ¿no? Estas tres estructuras representarían lo que es los órganos sexuales externos. Los órganos sexuales internos o genitales internos incluirían lo que es a los conductos deferentes, ¿ya? Acá está el conducto deferente, a las vesículas seminales, que está detrás de la vejiga y detrás de la próstata, a los conductos eyaculadores, ¿ya? Conductos eyaculadores, dentro de los órganos sexuales internos. Y dentro de los genitales auxiliares o las glándulas auxiliares, tendríamos a la próstata y a las glándulas bulboretrales o de Cooper, ¿no? Entonces, ahí tendríamos algunas división también en órganos sexuales externos e internos y glándulas anexas. También lo podríamos dividir de esta forma al aparato reproductor masculino. Y también podemos hablar nosotros de la vía espermática, ¿no? También lo podríamos hablar desde donde se inicia lo que es la producción de espermatozoides o donde se inicia el traslado o el transporte de los espermatozoides hasta donde termina, ¿no? En este caso hablaríamos nosotros de un testículo primero, que es donde nosotros producimos lo que es la hormona, perdón, la célula reproductora masculina que vendría a ser el espermatozoide, la vía espermática, que se iniciaría en los túbulos rectos, la red de testis, ¿no? De ahí seguiría lo que es los conductos eferentes, luego el epidídimo, acá faltarían los conductos eferentes, luego sigue el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, ¿no? Eso termina en la uretra prostática y las glándulas anexas como la próstata, la vesícula seminal, las glándulas de Cooper y en este caso el órgano copulador que vendría a ser el pene. Entonces también lo podemos dividir así, ¿no? Como desde el donde se inicia hasta donde termina, iniciando con el testículo, la vía espermática, la uretra, las glándulas anexas y el órgano copulador. Pero al final de de estas tres divisiones que les he dado, o cómo lo pueden ustedes estructurar, bueno, tendríamos que hablar de cada una de ellas, pues, ¿no? Hablaremos primero de los testículos. Miren, los testículos, ¿no? Los testículos están envueltos por una estructura, ¿no? Que se llama escroto, la cual envuelve o la cual lo recubre, ¿no? Pues recubre. Pero no solo eso es la única estructura que protege lo que es al testículo. Nosotros no decimos, dentro del escroto está el testículo, pero hay varias capas, incluso hasta 7 capas que nosotros lo encontramos de afuera hacia adentro. Obviamente que la primera capa más externa sí va a ser el escroto, que es piel gruesa, rugosa,
¿no? Que esta apariencia rugosa lo hace un músculo, que viene a ser el músculo dartos, ¿no? El músculo dartos. Entonces tenemos nosotros primero la piel, también llamada escroto. La segunda capa que sigue es la fascia superficial, también llamado dartos, que es la que le da esa característica rugosa a la piel del escroto. ¿Ya? Luego tendríamos lo que es la capa celular subcutánea, ¿no? Donde encontraremos nosotros grasa. La fascia espermática externa sería la que sigue, ¿no? El músculo cremaster, músculo responsable del ascenso y descenso testicular. Acuérdense que los testículos están en la parte externa porque la temperatura óptima para la reproducción de espermatozoides es más o menos 1 a 2 grados por debajo de la temperatura corporal, ¿no? Siendo un promedio de 35.5 grados. Es por eso que los testículos están fuera de la cavidad abdominal para bajar la temperatura y de esta forma los espermatozoides se desarrollen en forma normal. Cuando hay mucho calor, los testículos suelen descender, es decir, el músculo se relaja para descender. ¿Y qué músculo es el que se relaja? El músculo cremastérico, que está en el cordón espermático, ¿no? Junto al conducto deferente y a los vasos testiculares. Y cuando hay frío, los testículos se ascienden para ganar calor y eso lo hacen por contracción del músculo cremaster. Entonces, el ascenso y descenso de los testículos depende del músculo cremaster. En cambio, la rugosidad del escroto depende del dartos. Miren esos datos importantes, ¿ya? Si seguimos más interno, tendremos ya nosotros a la fascia espermática interna, ¿no? La fascia espermática interna y más adentro ya la túnica vaginal, que tiene dos láminas, ¿no? La túnica vaginal tiene dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral. ¿Ya? La lámina visceral es la que está unida íntimamente al testículo y a veces nosotros le llamamos albuginia, ¿no? Que sería la túnica albuginia. Esta túnica vaginal es importante porque esto es un vestigio peritoneal en realidad. Cuando el testículo desciende de la cavidad abdominal por el conducto inguinal, arrastra el peritoneo y esto se le llama la túnica vaginal ya cuando llega al escroto, ¿no? La cual debe cerrarse en forma automática durante el descenso. Si esto no sucede, produce un tipo de hernias que se llama hernia inguinal indirecta, ¿no? Y los intestinos bajan a los testículos. Eso ustedes van a ver alguna vez en algunos pacientes, ¿no? que presentan hernias inguinoescrotales por la persistencia de esta túnica, de este conducto vaginal, ¿no? Que sucedió durante el descenso testicular. Entonces, el testículo no solo tiene al escroto, sino tiene 7 capas que vuelven de afuera hacia adentro y les mencioné las características importantes que tienen algunas de ellas. Muy bien. Entonces, los testículos más o menos inician su descenso, ¿no? Más o menos inician su descenso en el sexto mes, ¿no? En el sexto mes inician su descenso y a los 9 meses de gestación deben haber descendido hacia las bolsas escrotales. Es por esto que durante la evaluación neonatal, una de las evaluaciones que les van a enseñar a ustedes es la palpación testicular, ¿no? Siempre durante la evaluación del recién nacido se hace la palpación testicular para, para identificar si realmente han descendido, porque si se desciende al 9º mes de gestación, significa que al momento del nacimiento el testículo ya debe estar en la bolsa escrotal, ¿no? Debe estar en la bolsa escrotal. Al inicio va a adoptar obviamente una posición en el abdomen, por eso se le llama posición abdominal, luego irá descendiendo hacia el canal inguinal, una posición inguinal, luego por encima del escroto, por eso se llama preescrotal, y finalmente terminará en su posición normal, que ya sería en la bolsa escrotal. Si los testículos no descienden al momento del nacimiento, eso tiene un nombre, se le llama criptorquidia, ¿no? Y la criptorquidia, cuando es detectada al nacimiento, lo primero que se hace es masaje, ¿no? Masaje abdomino-inguinal para descender el testículo en forma manual. Si esto no se logra, se debe operar de inmediato para descender el testículo. Si eso no sucede, el testículo queda en la parte abdominal. Ustedes saben que el testículo necesita una temperatura menor a la corporal, por lo tanto, primero que el hombre será estéril porque no producirá espermatozoides, y segundo que el testículo puede degenerar y malignizarse, ¿no? Producir un cáncer que se llama seminoma, que es muy, muy agresivo. Los testículos, dentro de su estructura interna, está formada por lóbulos, ¿ya? O lobulillos. Está formada por lobulillos, ¿no? Lobulillos. Dentro de esos lobulillos se encuentran unas estructuras enrolladas que se llaman túbulos seminíferos,
¿ya? Entonces, miren, cada estructura de acá se llama lobulillo, testicular. Entonces, está formada por múltiples lobulillos testiculares, ¿ya? Múltiples lobulillos testiculares, y dentro de los lobulillos testiculares están los túbulos seminíferos, ¿ya? Túbulos seminíferos. En esos túbulos seminíferos hay dos tipos de células, ¿ya? Dos tipos de células. Las espermatogonias, ¿ya? Las espermatogonias y las células de Leydig, ¿ya? Las células de, perdón, las células de Sertoli, ¿ya? Las células de Sertoli en los túbulos seminíferos. Las espermatogonias, su nombre lo dice, se encargan de generar espermatozoides. Y las células de Sertoli, ya las células de Sertoli son células que se encargan del sostén de los testículos. Acá puede ver en esta imagen. Esto viene a ser un túbulo seminífero, donde yo encuentro lo que es espermatogonias, ¿ya? Y encuentro también a las células de Sertoli, ¿ya? Las células de Sertoli. Las espermatogonias que producen los espermatozoides y las células de Sertoli que se encargan de producir una hormona que se llama inhibina, ¿ya? Inhibina, y también tiene función de sostén de los espermatozoides, ¿ya? De las espermatogonias en este caso, ¿no? Se encargan del sostén de las espermatogonias y producir una hormona que se llama inhibina. Entonces, esas dos células yo las encuentro dentro de los túbulos seminíferos. Entre los lobulillos hay unos espacios que se llama intersticio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo puedo ver. Entre los túbulos seminíferos hay un espacio que se llama intersticio, ¿ya? Se llama intersticio. En ese intersticio nosotros encontramos una tercera célula que se llama las células de Sertoli, ¿ya? Las células de Sertoli. Perdón, estoy hablando mal. Las células de Leydig, ¿ya? Las células intersticiales o células de Leydig, cuya función es producir la testosterona. Entonces acuérdense, el testículo está formado por lobulillos. Cada lobulillo contiene túbulos seminíferos. Dentro de esos túbulos seminíferos hay dos tipos de células: espermatogonias, que producen espermatozoides, y las células Sertoli, que producen inhibina y producen sostén al espermatozoide. Y entre esos lobulillos está el intersticio, ¿ya? El intersticio. En ese intersticio, que no está dentro de los túbulos seminíferos obviamente, sino alrededor, se encuentran unas células que se llaman las células intersticiales de Leydig y cuya función es producir testosterona. Ya no se olviden de eso. ¿Dónde está ubicado y cuál es su función? Entonces los testículos tienen estas dos funciones: producir lo que es los espermatozoides, la cual se llama espermatogénesis, y producir lo que es andrógeno, siendo el principal la testosterona, al cual se llama esteroidogénesis, ¿no? Esas son las dos funciones que tienen lo que es los testículos, ¿no? Los espermatozoides para la reproducción y la esteroidogénesis para la diferenciación sexual secundaria, ¿no? Gracias a la testosterona, los hombres pues tenemos barba, voz gruesa, músculo más hipertrofiado, etcétera, ¿no? El espermatozoide, que es el gameto, en este caso masculino, es el gameto masculino, el que se unirá a lo que es al gameto femenino, que viene a ser el ovocito, al nivel de la ámpula en la trompa uterina, ¿no? Va a presentar lo que es una cabeza, ¿ya? Presenta lo que es un cuello, ¿no? Presenta lo que es una porción media y presenta una cola. Cada uno tiene su función, ¿no? En la cabeza del espermatozoide está el material genético. Acuérdense que el hombre, a través de su espermatozoide, brinda 23 cromosomas, ¿no? Y la mujer lo hace a través del óvulo, los otros 23 cromosomas. El ser humano tiene un promedio de 46 cromosomas, siendo 44 somáticos y 2 sexuales. Acuérdense que el óvulo de la mujer solo tiene un solo cromosoma sexual, que es el cromosoma X. En cambio, el espermatozoide en el varón pueden ser espermatozoides X o pueden ser espermatozoides Y. Si ese espermatozoides X se une al óvulo, será mujer. Pero si ese espermatozoide Y se une al X de la mujer, siempre es X, ¿no? Será varón. Entonces, ¿quién determina el sexo, si es varón o mujer? Es el varón, porque el espermatozoide es el único que tiene el material genético, ya sea un cromosoma X o un cromosoma Y, no ambos. Es decir, hay cromosomas, hay espermatozoides que darán sexo masculino y hay espermatozoides que darán sexo femenino. Por eso es que el varón es el que determina el sexo durante una relación, ¿no? Otro punto importante de la cabeza es que tiene enzimas, ¿no? Tiene una enzima que se llama el acrosoma,
que es el que debilita lo que es la capa externa del ovocito para introducirse, ¿no? Hay algo importante acá en la porción media, que es la porción donde encontramos nosotros a las mitocondrias. Las mitocondrias son células que se encargan, o son organelos, ¿no? Son organelos que se encargan de producir ATP, la cual le da la energía al espermatozoide. En la mitocondria, si ustedes saben que cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, pierde la cabeza, ¿no? Pierde la cabeza y solo se introduce la cabeza con su material genético. Pierde desde el cuello hacia abajo, es decir, pierde el cuello, la porción media, la cola. Lo pierde, por lo tanto, esto no formará parte del nuevo ser. Es por eso que el ADN mitocondrial solo se encuentra en las mujeres, ¿ya? Porque no se le hereda. Si, por ejemplo, a un varón le hacen un ADN mitocondrial, encontrarán el ADN de la mamá siempre, no del papá, porque en el del papá lo pierde durante la fecundación. Entonces, el ADN mitocondrial, ¿no? Solo lo encontramos o lo heredamos de las madres, ¿no? Del papá no, porque se pierde durante la fecundación, ¿no? Algunas características que tiene el espermatozoide. Hay variantes, obviamente. Si un espermatozoide tiene alguna alteración, definitivamente va a ser un espermatozoide estéril, ¿no? Este es un espermatozoide normal. Acá tenemos un espermatozoide con cabeza grande, con cabeza chiquita, con doble cabeza, con doble cola, con una cabeza deforme, etc. Todos estos espermatozoides, la cual se hace mediante un espermatograma, un estudio, ya podemos identificar si la persona es infértil o fértil, ¿no? Acuérdense que el ser humano más o menos eyacula un promedio de 100 a 200 millones de espermatozoides. Cuando hay menos de 100 se habla de oligospermia y no estoy muy seguro que cuando es menor de 30 o 40 millones hablamos de azospermia, es decir, la persona, el varón es infértil. La vía espermática es la que se encarga de transportar lo que es los espermatozoides hasta la uretra, ¿no? La vía espermática se inicia, ¿no? Si ustedes tienen acá los túbulos seminíferos, que es donde se producen los espermatozoides, los túbulos seminíferos transportarán lo que es, o vertirán lo que es los espermatozoides a unas estructuras que se llaman los túbulos rectos. Entonces, el primer vía, o la primera estructura que forma la vía espermática se llaman túbulos rectos. En los túbulos rectos se forma una red que se llama la red de Testis, ¿ya? La red de Testis. De la red de Testis se emiten unas prolongaciones que se llaman los conductos eferentes, acuérdense, eferentes, no deferentes, eferentes. Y ahí se va a formar lo que es una estructura que tiene la forma de una coma, que viene a ser el epidídimo, ¿ya? El epidídimo. Entonces, los túbulos rectos, la red de Testis y el conducto deferente simplemente es conducción de espermatozoides, desde los túbulos seminíferos al epidídimo. En el epidídimo, acá la importancia es que en el epidídimo los espermatozoides, una vez que llegan acá, su función del epidídimo es 1, almacenar espermatozoides y 2, madurar espermatozoides, ¿no? Es decir, darles la capacidad de reproducción. No enviar espermatozoides mal hechos, digamos así, o inmaduros, sino enviar espermatozoides maduros y de buena capacidad reproductiva. Esa es su función que tiene el epidídimo. Entonces el epidídimo continuará lo que es el traslado de espermatozoides, obviamente ya maduros, a través de un conducto, ¿no? Conducto que termina a nivel casi de la próstata, que viene a ser el conducto deferente. Entonces no se confundan conducto eferente, ¿no? Conducto eferente que une a la red de Testis con el epidídimo al conducto deferente, que es la continuación del epidídimo. El conducto deferente terminará uniéndose con este conducto que ustedes están viendo acá, que es el conducto de la vesícula seminal. Este es el conducto deferente, ¿no? La unión del conducto de la vesícula seminal más el conducto deferente formará lo que se conoce como el conducto eyaculador. El conducto eyaculador. Entonces, conducto eyaculador, acuérdense bien esto, es igual al conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. ¿Y para qué sirve la vesícula seminal? Obviamente es para producir semen. El 60-65% del semen lo forma la vesícula seminal. Entonces, cuando a una persona le hacen la vasectomía, ¿no? La vasectomía se hace a nivel del conducto deferente. Si yo corto el conducto deferente, el varón nunca más, sí seguirá produciendo espermatozoides, obviamente, ¿no? Lo hará a través del testículo, pero nunca llegarán al conducto eyaculador porque ya está cortado.
Y la eyaculación o el semen que ustedes ven cuando se expulsa es por una secreción de glándulas. Y la que produce mayor cantidad es el semen, es la vesícula seminal. Entonces la pregunta es, si el varón le hacen la vasectomía, ¿podrá seguir eyaculando? Pues sí, porque la eyaculación lo vierte las glándulas, que en este caso es la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulboretral, ¿no? Entonces la persona, el varón, sí eyacula, pero ya no producirá espermatozoides. O sea, mejor dicho, sí produce, pero ya no habrá espermatozoides porque ya se ligó el conducto deferente o ya se cortó. Ya se interrumpió esta vía espermática. Entonces apréndase bien la vía espermática, cómo inicia y cómo termina. El testículo está irrigado lo que es por la arteria testicular, ¿ya? La arteria testicular que conduce el cordón espermático. Esta es otra pregunta que a veces lo he hecho, ¿no? ¿Quién forma el cordón espermático? Cuando escuchen ustedes cordón espermático, esto lo forma el conducto deferente, lo forma el músculo cremaster, bueno, y lo que dice acá, los vasos testiculares, la arteria y la vena testicular, ¿ya? Muy bien, entonces el cordón espermático formado por el conducto deferente, el músculo cremaster y los vasos testiculares. Por eso dice acá, ¿no? La irrigación depende de la arteria testicular que está en el conducto espermático, claro, está junto al conducto deferente y al músculo cremaster, que irriga también el testículo y también irriga el epidídimo. El drenaje venoso se da por un plexo venoso que rodea lo que es el cordón espermático incluso, que se llama el complejo pampiniforme, ¿no? Este complejo pampiniforme, que es una red venosa que se ubica por encima del epidídimo, ¿no? Aparte de ser un drenaje venoso, también se dice que es termorregulador. Gracias a él podemos ganar o perder calor, ¿no? La vena testicular izquierda, al igual que la mujer, acuérdese, es lo mismo. Acuérdese que las venas testiculares es homónima de las venas ováricas, ¿cierto? La vena testicular izquierda desemboca igual que la mujer, que era la ovárica izquierda, desembocan primero en la vena renal izquierda y de ahí drenan hacia la vena cava inferior. En cambio, la vena testicular derecha va a desembocar directamente en la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, la vena testicular derecha directamente a la cava inferior y la vena testicular izquierda, primero lo hace en la vena renal izquierda y luego ya la vena cava inferior. El drenaje linfático van hacia los ganglios paraórticos. La inervación va a depender del plexo testicular, ¿no? Que son fibras que provienen del sistema nervioso parasimpático, el vago, y fibras simpáticas que provienen del segmento medular T7, ¿no? Bueno, los testículos tienen función, es mixto, ¿no? Si nosotros decimos dentro de las funciones glandulares que tiene el testículo, es una glándula mixta, ¿no? Tiene una función exocrina, que sería la producción de espermatozoides, y una función endocrina, que vendría a ser la producción de hormonas, ¿no? Siendo las principales la testosterona, producida por las células de Leydig, ¿no? La inhibina, producida por las células de Sertoli, ¿no? En otras cosas. Acuérdense que este sistema, como todo el sistema, depende del control hipotálamo hipoficiario, ¿no? A través de dos hormonas, que es la luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante, que actúa a nivel de las células de Leydig para producir testosterona, y la folículo estimulante, que actúa a nivel de los túbulos seminíferos para la producción de espermatozoides. Muy bien. Luego del testículo ya viene lo que es el epidídimo. Vamos a estudiar las estructuras importantes, obviamente. Después del testículo viene la vía espermática, ¿no? Acuérdense que empieza con los túbulos rectos, la red de testis, los conductos eferentes y el epidídimo. Vamos a estudiar esta estructura llamada epidídimo. Miren, el epidídimo, si nosotros lo extendemos, lo alargamos, puede llegar a medir incluso hasta 6 metros, ¿no? Es un tubo enrollado que tiene la forma de una coma. Algunos dicen que tiene la forma de una C. Si nosotros lo desenrollamos, toda esta estructura, podemos llegar a medir hasta 6 metros, pero si no está desenrollada, o sea, está enrollada, mide más o menos 3.8 centímetros, ¿no? Es pequeño. Está situado sobre el borde superior del testículo, ¿no? Y va a tener lo que es 3 partes. Tiene lo que es su cabeza, ¿no? Su cuerpo y su cola. ¿Ya? La cola, que es la que se continúa, ¿no? Se continúa con el conducto deferente. La cabeza se ubica sobre el polo superior del testículo, el cuerpo, que viene a ser la parte más grande, ¿no? La parte más grande,
está adherido a lo que es a la parte posterior, y la cola que viene a ser el extremo inferior, que es la cosa que continúa ya con el conducto deferente, ¿no? Conducto deferente. Dentro de su constitución es tejido conectivo, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, presenta cilios para, ¿no?, que le da movimiento, una lámina propia, músculo liso, también tiene contracción, lo que es el epidídimo para la expulsión de los espermatozoides, y su función, como les mencioné anteriormente, es darle viabilidad a los espermatozoides, es decir, almacena y genera la maduración de los mismos, ¿no?, para adquirir una capacidad de fecundación. Más o menos un mes es donde los almacena. Si estos espermatozoides no se utilizan, pues se reabsorben, ¿no? Se reabsorben o se degeneran. Entre lo mismo. El conducto deferente. El conducto deferente es la continuación del epidídimo, de la cola del epidídimo, ¿no? Nace ahí y lleva el espermatozoide desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador, es decir, hasta unirse con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Va a presentar lo que es 4 porciones. Una porción que está al lado del testículo, por eso se llama la porción testicular, o también se llama la porción epidídimo testicular, porque está pegadas a ellos, tanto al epidídimo como al testículo. La porción funicular, ¿no? La porción funicular. La porción inguinal es la que ya se encuentra a nivel del anillo inguinal, ¿no? En el cordón espermático incluso, la porción inguinal. Y la que ya está dentro de la pelvis, cuando atraviesa el anillo inguinal, que vendría a ser la porción abdominopélvica, ¿ya? Abdominopélvica. Entonces, 4 porciones va a presentar lo que es el conducto deferente. Miren, este es el cordón espermático, este es el cordón espermático, y ahí dentro encontramos nosotros al conducto deferente, ¿ya?, al músculo cremaster y a los vasos testiculares, que sería la arteria testicular y el plexo pampiniforme, que sería el drenaje venoso del testículo en este caso, ¿no? Muy bien. A nivel inguinal es muy importante la relación que tiene el conducto deferente en la porción inguinal, sobre todo para los cirujanos, ¿no?, que operan hernias. Operan hernias, abordan la zona inguinal, ¿no? En estas cirugías es muy importante tener en cuenta la relación que tiene el conducto deferente a esta zona, ¿no? Hacia anterior se relaciona lo que es con un paquete anterior, donde hay nervios linfáticos, venas espermáticas, arteria espermática. Hacia posterior también se relaciona con algunas venas espermáticas, se relaciona lo que es con arterias que van al conducto deferente y a la porción funicular, ¿no? Entonces, el conducto deferente en la zona inguinal está en relación anterior y posterior, sobre todo con vasos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto durante las intervenciones quirúrgicas. Dentro de la porción abdominal o abdominopélvica, ¿ya?, que sería la cuarta porción del conducto deferente, hay 3 segmentos. Un segmento que se encuentra justo detrás de la ingle, o detrás del ligamento inguinal, que sería el segmento retroinguinal. Acá va a estar en relación lo que es con la arteria deferente, la arteria epigástrica, ¿no?, donde da una rama para irrigar a este segmento, que vendría a ser la arteria funicular. El segmento ilíaco, que va a ser un segmento corto, ¿no?, con un trayecto corto, ¿no?, que está en relación a la pared anterior del abdomen y los vasos ilíacos externos, ¿no?, está cruzando los vasos ilíacos externos. Y el segmento pélvico, que está en relación ya lo que es con el conducto deferente, o esta zona ya del conducto deferente y su relación con la arteria deferente y la arteria umbilical, ¿no? Entonces, el segmento pélvico ya es la porción más interna, ya casi en relación al conducto ya del eyaculador en este caso, ¿no? El conducto deferente, una vez que ingresa a la cavidad abdominal, se va a dirigir hacia la vejiga, hacia la parte posterior de la vejiga, ¿no? Va a cruzar lo que es con el uréter, ¿no? La cruza en forma perpendicular con el uréter, por eso es una relación importante que tiene el uréter también con el conducto deferente. Acuérdense que el uréter en el varón es con el conducto deferente y en la mujer es con la arteria uterina, ¿no? Entonces desciende desde la parte posterior de la vejiga para unirse lo que es al conducto de la vesícula seminal y formar lo que es el conducto eyaculador, ¿no? Dentro de su estructura, conducto deferente contiene lo que es fibras musculares lisas,
lo que le da esa capacidad de contractibilidad, o también llamado ondas peristálticas, ¿no? Para transporte de espermatozoides. La irrigación e inervación del conducto deferente. Su irrigación está dado por la arteria del conducto deferente, así se llama, ¿no? Que es una rama de la vesical superior, ¿ya? De la arteria vesical superior, que se anastomos incluso con la arteria testicular, ¿no? Casi en lo que es en la parte del cordón espermático. Su drenaje está dado lo que es por las venas del conducto deferente, que acompañan a las arterias. Su drenaje linfático es hacia los ganglios ilíacos externos, ¿no? Su inervación está dado lo que es por el plexo hipogástrico inferior, y está dado también y la inervación simpática está dado, pues, o lo que le da su inervación simpática, ¿no? Para su contracción durante el traslado de espermatozoides. Muy bien. Luego ya tendríamos algunas glándulas, en este caso hablemos de las vesículas seminales. Las vesículas seminales, que son estas estructuras de verde que están viendo acá, cuya ubicación es de la parte posterior de la próstata, ¿no? Se encuentra una excavación pélvica en la parte posterior de la próstata, delante del recto y encima de la base prostática, ¿no? Es una glándula que mide aproximadamente 5 a 10 centímetros de largo, unos 30 milímetros de ancho, o sea, unos 3 centímetros, y presenta lo que es un conducto, que se llama el conducto de la vesícula seminal, que se une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática. Acuérdense que el conducto eyaculador desemboca en la uretra prostática, ¿ya? La vesícula seminal, ¿ya? La vesícula seminal, su función va a ser producir semen, ¿no? Y es la glándula que más semen produce. Se dice del 60 al 65% del volumen del semen lo producen las vesículas seminales, ¿no? Un contenido rico en fructosa, prostaglandinas y diferentes proteínas, ¿no? Que obviamente la glándula seminal con su conducto vesícula seminal uniéndose al conducto deferente, pues ahí se mezclará ya el semen con los espermatozoides, ¿no? A este nivel recién se mezclan el semen con los espermatozoides. Entonces la fructosa es importante, lo que le dará energía a los espermatozoides para seguir su camino, ¿no? Su irrigación de la vesícula seminal está dado por la arteria vesical inferior y la arteria rectal media, ¿no? Arteria vesical inferior y la rectal media, ¿no? Que es una rama directa de la arteria ilíaca interna. El drenaje venoso está dado por las venas del mismo nombre, pues que acompañan a estas arterias. Su drenaje linfático va hacia los ganglios ilíacos internos, ¿no? A diferencia del conducto deferente que va a los externos. Su inervación proviene de fibras nerviosas y ganglios simpáticos, ¿no? De los nervios lumbares superior e hipogástrico, y las parasimpáticas provienen de los plexos hipogástricos inferiores. El conducto eyaculador es un conducto pequeño que mide más o menos 2 a 2.5 centímetros. Resulta de la unión del conducto deferente, ¿ya? Del conducto deferente y la unión del conducto de la vesícula seminal, ¿no? Se forman cerca al cuello de la vejiga, es donde se forman, ¿no? Y desembocan en la uretra prostática, ¿no? Lo hacen acá en la uretra prostática, es donde desembocan el conducto eyaculador. Luego tenemos otra glándula muy importante también, que es la próstata, ¿no? La próstata es otra glándula que participa también en la formación de semen. La próstata más o menos forma un aproximado, ¿no? De entre el 30 y el 35%, ¿no? Un promedio del 30% del semen. Acuérdense que el 65% es la glándula seminal, es la que produce mayor cantidad, y el 30% lo hace la próstata, ¿no? La próstata es una glándula que en la etapa embrionaria está formada por 5 lóbulos. 5 lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, un lóbulo medial y 2 lóbulos laterales. Pero en la etapa adulta, básicamente se distinguen 2 lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Siendo el lóbulo anterior el que está más sujeto al crecimiento benigno, la cual se llama hiperplasia o hipertrofia benigna de próstata.
y siendo el óvulo posterior el que está más sujeto al crecimiento maligno, ¿no? Sobre todo el cáncer de próstata. De ahí la importancia que tiene el tacto rectal, porque el tacto rectal lo que se palpa es el óvulo posterior de la próstata, y les acabo de decir que el óvulo posterior de la próstata es el lugar de asiento del cáncer de próstata más frecuente. En cambio, el óvulo anterior es más para crecimiento hipertrófico benigno, ¿ya? Entonces, acuérdese de eso. La uretra prostática contiene en su interior a la uretra prostática, ¿no? Donde se encuentra la desembocadura de los conductos eyaculadores y también se encuentra la desembocadura de sus mismos conductos, ¿no? De la próstata, porque acuérdense que la próstata produce el 30% del semen y que lo vierte también a la uretra prostática. La glándula prostática también tiene sus paredes músculo liso, lo que permite la contracción durante la eyaculación y la expulsión para que expulse el semen, obviamente hacia la uretra, ¿no? Su contenido que de la próstata es básicamente alcalino, lo que le da la capacidad de neutralización del semen en la vagina de la mujer, ¿no? Acuérdense que les dije que la vagina de la mujer era ácida, 4 o 4.5 de pH, ¿no? Es ácido y la próstata le da esta capacidad alcalina al semen, lo que hace la neutralización de la acidez vaginal para la supervivencia de los espermatozoides, porque si no, estos morirían, ¿no? El semen le da básicamente fructosa, energía, y la próstata le da alcalinidad. Es una combinación de ellos, ¿no? Ahí está el tacto rectal que se hace hacia el óvulo posterior, un lugar muy común de cáncer de próstata. Y las otras glándulas que producen el restante del semen, producen el 5% del semen, son estas glándulas que se ubican debajo de la próstata en realidad, ¿no? Debajo de la próstata y detrás o al costado de la uretra membranosa, ¿no? Son dos glándulas que son un tamaño pequeño, ¿no? Se dice que son tamaños de un guisante. Son las glándulas bulboretrales, también llamadas válvulas o glándulas de Cooper, ¿no? Que les decía que son homólogas a las glándulas de Bartolino en la mujer. Acuérdense que la próstata era homóloga de la glándula de Skene en la mujer. Y las de Cooper son homólogas a las glándulas de Bartolino en la mujer, ¿no? Y su función es producir semen. ¿Cuánto produce? El 5%. Si bien es cierto, la vesícula seminal y la próstata drenan su producto a la uretra prostática, las glándulas de Cooper drenan su producto a la uretra membranosa, ¿ya? Acuérdese eso, acuérdese eso. Las glándulas bulboretrales o de Cooper drenan su producto a la uretra membranosa y la próstata y la vesícula seminal lo hacen a la uretra prostática. Entonces el semen es una sustancia alcalina, 7.4 de pH, un volumen de 2 a 4 mililitros por eyaculación, conteniendo cada mililitro 100 millones de espermatozoides. Por eso se dice que el varón elimina más o menos de 200 a 400 millones de espermatozoides en cada eyaculación, ¿no? Por debajo de los 100 millones hablamos de oligospermia, por si acaso. Cuando un varón le encuentran por debajo de 100 millones, es un varón que probablemente sea infértil o no tenga la capacidad reproductiva. Y por último ya tendríamos a la uretra masculina, que vendría a ser la última porción del aparato reproductor masculino, ¿no? Acuérdense que la uretra masculina en su tamaño, desde el orificio uretral interno hasta el meato urinario, tiene un aproximado de 20 centímetros, ¿no? Un aproximado de 20 centímetros. La uretra masculina está dividido en 3 zonas. La primera porción, que es la uretra prostática, ¿ya? Que se inicia en el cuello de la vejiga a nivel de este esfínter, que se llama el esfínter uretral interno. El esfínter uretral interno es muy importante que ustedes lo conozcan porque es un esfínter involuntario, ¿ya? Es un esfínter involuntario que se abre durante la micción y se cierra durante la eyaculación, ¿no? He actuado por el sistema nervioso autónomo. ¿Y para qué sirve esto? Cuando el varón eyacula, acuérdense que la vesícula seminal que está acá en la uretra prostática, lo más cerca de la eyaculación es para que vaya, ¿a dónde debe ir? A la vejiga, pero esto no sucede porque el esfínter uretral interno se cierra y el varón eyacula hacia afuera. Si este orificio uretral interno no se cierra, la eyaculación iría a la vejiga y eso tiene un nombre, se llama eyaculación retrógrada, ¿ya?
eyaculación retrógrada. Y eso sucede en algunos pacientes, por ejemplo, como los diabéticos, ¿no? Pues la uretra prostática, que mide aproximadamente 3 centímetros, se inicia en el orificio uretral interno o el esfínter uretral interno involuntario, mide 3 centímetros, y en él desemboca el conducto eyaculador y desemboca también los conductos de la uretra, de la próstata, ¿no? Con el semen acá. ¿Ya? Entonces la importancia que tienen eso, que desemboca el conducto eyaculador y desemboca ella misma, obviamente la próstata, no produciendo el 30% de semen que produce la próstata y el 65% de semen que produce la vesícula. Entonces el 95% del semen se deposita acá en el conducto o en la uretra prostática. La uretra membranosa, que es la que sigue, que es esta de acá, esta pequeña, ¿no? Que se ubica entre el músculo que forma lo que es el diafragma urogenital, es un engrosamiento de músculo esquelético, por eso que la membranosa mide aproximadamente, mide aproximadamente 1 centímetro, es pequeña, y la importancia que tiene es que en esta uretra membranosa desemboca la uretra bulboeretralo de Cooper, ¿ya? Bulboeretralo de Cooper. Y el otro dato que es más importante todavía es que en esta uretra se ubica el esfínter uretral externo, que es el esfínter voluntario. Acá es músculo estriado esquelético voluntario. Este es el esfínter que nosotros controlamos durante la micción, ¿ya? El esfínter uretral externo. Esfínter uretral externo. Por último tenemos ya la uretra esponjosa, que se ubica dentro del pene, mide aproximadamente 15 centímetros. Acuérdense que el pene tiene 3 cuerpos, 2 cuerpos dorsales llamados cuerpos cavernosos y un cuerpo ventral llamado cuerpo esponjoso. Dentro de este cuerpo esponjoso se ubica lo que es la uretra esponjosa, ¿no? Que inicia en la uretra membranosa y termina en el meato urinario. Tiene doble función, sabemos, ¿no? Función reproductiva y función urinaria. El pene va a presentar dentro de sus características una piel, ¿no? Una piel. Presenta lo que es una dilatación que se conoce como glande, cubierta por una piel retráctil que viene a ser el prepucio, ¿no? Presenta lo que es una dilatación en la uretra peniana que viene a ser la fosa navicular, ¿no? Presenta un surco entre el cuerpo y el glande que se llama el surco balano prepucial, acá está, ¿no? El surco balano prepucial, donde encontramos nosotros unas glándulas que producen una especie de esmegma, lo que le dará una característica típica al pene, ¿no? Esas glándulas de esmegmas que producen esmegmas se llaman las glándulas de Tyson, ¿ya? Se escribe así, Tyson. Esas glándulas de Tyson nosotros las encontramos en el surco balano prepucial y se producen dentro de su contenido una estructura, una sustancia llamada esmegma, ¿no? Que le da la característica de aspecto, un olor característico al pene y una especie de un color blanquecino tipo queso licuado, ¿no? Ese es el esmegma, producido en el surco balano prepucial por las glándulas de Tyson. El prepucio, que es el tejido retráctil, ¿no? Que cubre lo que es al glande, cuando esto no sucede o cuando no se vuelve retráctil, eso tiene una enfermedad, ¿no? Eso se le llama fimosis y que debe ser resuelta en forma quirúrgica. Si esto no es resuelta, el varón puede estar expuesto a diferentes infecciones, ¿no? O dolor durante el acto sexual. Entonces, dentro de su estructura, el pene está formado, les decía, por 2 cuerpos dorsales llamados cavernosos, ¿no? Cuya función es o presenta lo que es tejido eréctil, ¿ya? Presenta muchas invasión vascular venosa, que es por la cual se erecta. Entonces, los cuerpos dorsales o cavernosos son los que producen la erección del pene. Y uno anterior o inferior, que viene a ser el cuerpo cavernoso, perdón, el cuerpo esponjoso, en cuyo interior se encuentra lo que es la uretra esponjosa. ¿Ya? La uretra esponjosa. Su longitud, unos 15 centímetros de longitud, ¿no? Unos 15 centímetros de longitud, presenta músculos que están fijados hacia el isquion a través de los isquios cavernosos y otro músculo que se llama el bulbo esponjoso, ¿no? Que está unido hacia la parte vulvar. Presenta también un ligamento que lo une al pubis, que se llama el ligamento suspensorio del pene, ¿no? Que contribuye a esa posición típica que tiene el pene hacia arriba cuando se erecta, ¿no? Por acción de este ligamento, etc. Bueno, este lo mencioné.
La parte terminal del pene es el glande, que es una dilatación, tiene el surco balano prepucial. Bueno, ya le mencioné, es una zona donde se encuentran unas glándulas llamadas de Tyson, que secretan una sustancia llamada esmegma. Es un lugar muy frecuente de infecciones en este lugar, sobre todo si es que el prepucio no se ha retraído y ha producido una fimosis, ¿no? Una fimosis. La irrigación que tiene el pene va a depender de las arterias cavernosas, ¿no? Arterias cavernosas con un drenaje venoso hacia ventral y dorsal que drenan lo que es hasta la safena interna, ¿no? Hasta la safena interna. También hay un plexo venoso acá que se llama el plexo venoso de Santorini, ¿no? Ramas de la arteria ilíaca interna llegan acá a través de la pudenda interna, ¿no? Las cuales terminan en unas ramas llamadas dorsales del pene, las bulboretrales y las cavernosas. Entonces, dentro de las arterias principales vamos a tener las cavernosas, las bulboretrales, las dorsales del pene, que son ramas de la arteria ilíaca interna, ¿no? Pero antes de ello son ramas de la pudenda interna, es así, ¿no? Arteria ilíaca interna, pudenda interna y sus ramas, arterias dorsales, bulboretrales y cavernosas. Y su drenaje venoso lo hace a través de lo que es las venas tanto ventral y dorsal del pene que van hacia lo que es la safena interna. Muy bien.